conjunto de creencias o expectativas, las cuales son mantenidas por el hombre sobre un grupo social de cualquier institución y subtipo. Están influenciadas por una cultura, familia en la sociedad en general. Cabe destacar que cada cultura tiene su propio estereotipo, pero por más diferencia, las culturas tienen estereotipos en común. Los estereotipos, a través de estas creencias, tienden a categorizar grupos o personas. Por ejemplo, todos los católicos son estrictos. O, esta mujer se viste muy anticuada y lleva un rosario, debe ser una religiosa. Los estereotipos también se basan en rasgos distintivos, los cuales proporcionan la mayor diferenciación entre grupos, la raza, religión, clase social, etc. En cada categorización abarcan tanto estereotipos negativos y positivos. Un claro ejemplo es: los ricos son malvados y fríos, pero los pobres son humildes y buenos. Este ejemplo es de un estereotipo de clase. Si bien los estereotipos podrían ser útiles para dar ideas o definición sobre algo, pero el problema comienza cuando este es usado de manera generalizada, dando como resultado otros fenómenos negativos para la sociedad, como prejuicio y discriminación. Pero, ¿cómo se originan los estereotipos? Son transmitidos en generación y susceptibles a los cambios. Están desde hace muchísimos años atrás y su origen varía según el enfoque que se le dé. En la sociocultura son los problemas entre grupos y del etnocentrismo. Y en el enfoque sociocognitivo está relacionado a los procesos de la memoria y recuperación de esta, es decir, todo lo que observa en el entorno. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que los estereotipos los usamos de manera inconsciente por más que estemos en contra de estos. Es decir, a veces para dar una idea sobre algo, los usamos. Los principales tipos de estereotipos que encontramos en la sociedad. Estereotipo de razas, basados en la atribución de ciertas características de una o más personas. Estas características son su etnia o el color de piel. Estos estereotipos dependerán según el tipo de cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos, antiguamente, los negros eran tomados como delincuentes, que vivían en las pandillas y demás. En cambio, en otros sectores o países donde predominaban las personas de color, los blancos eran mal vistos y eran clasificados con diferentes adjetivos, como débiles, tontos, entre otros. Los estereotipos de género, algo que hoy en día está en debate y en varios países se la ve muy frecuentemente. Consiste en características y funciones que se le asignan al hombre y a la mujer por separado. Por ejemplo, en la familia, el hombre es el que tiene que traer el dinero, ser el más fuerte y el que da órdenes. En cambio, la mujer se encarga de la crianza y las labores en el hogar, arreglarse y ser delicada. Luego están los estereotipos de clase, que se atribuye a las profesiones y clases sociales. Por ejemplo, empresarios ricos son manipuladores y egocéntricos, y los obreros pobres, pero son más amables, trabajadores y humildes. Una combinación de estereotipos y negativos. Los estereotipos de orientación sexual son características que son asignadas a cada persona con cierta orientación sexual. Por ejemplo, todos los gays son afeminados, hablan como mujeres, se visten de rosa y solo piensan en cosas impuras. O las lesbianas son como hombres. Los estereotipos de nacionalidad son relacionados con los estereotipos raciales, pero la diferencia es que los estereotipos nacionales se enfocan en el origen de la persona. Un claro ejemplo sería las personas de países árabes o islámicos, que emigran a otros países a causa de la guerra y en busca de oportunidades. Pero cuando ve a estas personas, les teme porque piensa que todos son terroristas, cuando realmente no todos son terroristas. Hablando de ideología, tenemos estereotipos de religión, que se basan en características a la fe que tienen ciertas personas de determinadas religiones. Por ejemplo, todas las religiones son un mecanismo de manipulación para sacar dinero. Todo lo religioso son mentes cerradas. Los judíos no son dignos de Dios por no reconocer al Mesías. Y finalmente, los estereotipos de política,
que es la manera de pensar sobre alguien basándose en creencias políticas y sociales. Por ejemplo, todos los políticos son corruptos. Al fin y al cabo, los estereotipos pueden tener algo positivo y negativo, pero aún así, el problema de generalizar está mal, ya que genera prejuicios y discriminación en los estereotipos negativos, y en los estereotipos positivos genera desilusiones y decepciones. Ambos positivos y negativos dan una sola respuesta, una idea generalizada e inequívoca. Estereotipo y el prejuicio van de la mano. El estereotipo tiene ideas semejantes a los prejuicios que dan como resultado a la discriminación. Pero antes repasemos las definiciones de prejuicio y discriminación. Prejuicio, juicio, opinión negativa que se representa en una actitud negativa y hostil hacia una persona por pertenecer a un grupo determinado o un grupo general. Estos grupos pueden ser de religión, nacionalidad, cultura, orientación sexual, profesión, etc. Por ejemplo de apariencia. Mira cómo viste, con ropa rota, desalineado, debe ser un pobre o un vago o un indigente. O, mira sus tatuajes, debe ser un criminal. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o un grupo que a veces no percibimos, pero si en algún momento la hemos acusado o recibido. Por ejemplo, racismo, xenofobia, etc. Ahora repasado las definiciones, prosigamos. Hay dos relaciones entre los tres conceptos mencionados, y estas dos relaciones dependen desde qué punto de vista se habla. Por un lado tenemos el cognitivo, afectivo y conductual, que se traduce como actitud negativa hacia un grupo o categoría social. Por ejemplo, sería de esta manera. Estereotipo: creencia, asignados atributos de grupos sociales o individuales. Prejuicio: evaluación negativa sobre este grupo social. Discriminación: conducta negativa hacia el integrante o el grupo en su totalidad, por ser o pertenecer a tal grupo social. De este modelo de interrelación fue propuesta por Brigham. Se exponen los resultados negativos, que antiguamente eran más vistos y feroces, y que hoy en día, a pesar de los movimientos que fomentan el rompimiento de los estereotipos, siguen vigentes. Hasta a veces, por más que uno en contra esté, al ser parte de una sociocultura que está regida por los estereotipos, a veces la practicamos de manera inconsciente. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week.
We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Estereotipos en adolescentes y jóvenes. En base a mi resumen, antes de arrancar con los estereotipos, la psicología describe a la adolescencia como una etapa de transición caracterizada por desequilibrios y crisis en sus comportamientos. Volviendo a centrarnos en tema, en el campo sociológico, los jóvenes asumen ciertos estereotipos negativos acerca del colectivo al que pertenecen y en el que se ven referenciados. También se puede asumir que la adolescencia y la juventud se pueden diferenciar en tres etapas: adolescencia temprana, adolescencia intermedia y adolescencia tardía. Refiriéndose a esto, la juventud trasciende y tiene transformaciones de naturaleza psicosociológica y cultural. La adolescencia se asocia a una etapa de moratoria social, la cual es privilegiada de exploración y de aprendizajes, en el cual el sujeto se prepara para asumir los roles adultos en el marco de un sistema social. Como una imagen en la adolescencia. Esto se caracteriza como una etapa de cambios biológicos y psicosociales. Se basa en un proceso complejo y variable de transformaciones. Es una búsqueda de identidad, que significa la imagen que el sujeto tiene de sí mismo y de sus roles, modelos familiares, grupos que pertenecen, las identificaciones, etc. Esto ayuda a la construcción de una identidad. También puede haber una construcción negativa donde la adolescencia se piensa como un momento de tormenta y estrés. Un estereotipo es una creencia de atributos personales de un grupo de personas, en el cual se puede identificar lo siguiente. Un estereotipo negativo se expresa en los otros a través de expresiones recurrentes, como vagos, irresponsables, drogadictos. En cambio, un estereotipo positivo se lo denominaría con cualidades positivas como responsables, estudiosos, que se preocupan, etc. Un ejemplo del cual produce un estereotipo negativo sería la bulimia, anorexia, desnutrición, etc. También esto hace que un adolescente critique al otro. Los estereotipos en jóvenes tienen diferentes responsabilidades que en los adultos, por ejemplo la educación. En cambio, los adultos tienen otras responsabilidades, como por ejemplo el trabajo, el estilo de vida, la responsabilidad con respecto a la familia, acceso a los servicios de salud. Otro ejemplo, un padre de familia trabaja o tiene otras responsabilidades para que su familia tenga sus servicios básicos, vivienda, alimentación, salud, educación. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta, y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita y enana si no llevaba tacones. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada, y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y le dijeron que su pelo, y le dijeron que su cintura, y le dijeron que su pecho, hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa.
Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies, al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no quererse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él, y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. En los estereotipos de la tercera edad tenemos un concepto en el cual se enfoca principalmente en las actitudes de actores sociales hacia los ancianos y el proceso de envejecimiento, pero en relación a los estereotipos y el efecto que produce discriminación. Los estereotipos que se tienen hacia los ancianos son modos de vida y comportamientos determinados, por ejemplo, incapacidad de goce, inactividad de relación sexual. Pero una mejor representación son los adjetivos que son utilizados para definir el proceso de la vejez. Debido a estos adjetivos y clasificaciones, los prejuicios por ser transmitidos en generaciones a través de instituciones formales y no formales en la familia y el entorno, sociabilidad, condenan a la vejez a estos términos. En resumen, una inevolución. Aparte de haber consecuencias negativas hacia los ancianos, también se genera en las mismas personas que se dejan llevar por estos estereotipos. Les produce una combinación de terror, temor, rencor, rechazo, repulsión y antipatía a la vejez inexacta y falsa, fatalista, retrógrada, construida y generalizada. Un ejemplo sería aquellas personas que se realizan numerosa cirugía plástica o ponen miles de cremas para evitar las arrugas, verse más joven en vez de aceptar el proceso natural. Los prejuicios infundidos por la colectividad son las enfermedades, la declinación de habilidades, aislamientos y deterioro del estado mental. El más predominante es la sexualidad del anciano. Hola Irma, tengo una bomba. Contame. Estoy saliendo con un pende. ¿Cuántos años tienes? Tiene 78, pero parece de 73, ¿eh? ¡Sos una robacuna! Hola Tilio. Hola, Estoy buscando un sitio para que vayamos el fin de juntos. encantaría. ¿Qué te parecen las termas? Nah, es un vejestorio. ¿Por qué no vamos a la fiesta de la cerveza? Me gusta. Mira, Irma, esto arrancó siendo un touch and go y terminó siendo una religion. Hola, Tilio. Hola, amor. ¿Dónde andás? Estoy con los chicos aquí en el Está café. con los chicos, los muchachos. Vénganse todos a casa y hacemos la previa acá. Tan buena, chico. 3 aviones. Pues, ¿cómo? ¿Pero cómo? Pero vos no tenés Facebook. Está en una relationship. Ay, la relationship. Ya sabes que metí la pata. I'll sit up. Come on, die. Ah, there you are, you bastards. We finally found you. Fish gas bastards. Good. I'm gonna blow you to hell. Wankers. This is it. You cunts. Let's have you. You. Oh, this is it. Die. Va a festejar su cumpleaños. Vamos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Estás pagando un taxi? Dale, no seas pata dura, dale. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bien. Estuve una semana
En cama, pero ya estoy bien, ya estoy dispuesta a ir a trabajar mañana. Ah, mira, ¿trabajás? Sí. ¿De qué trabajás? Soy la, digamos, apoderada y gestora de una empresa que da servicios petroleros. ¿Y qué edad tenés vos, Isabel? Yo 77. ¿Y ya podrías jubilarte? No, ya estoy jubilada, pero cuando me jubilé me ofrecieron seguir trabajando para darle servicios a ellos y acepté enseguida. ¿Y por qué continúas trabajando? Porque no me gusta estar en mi casa, quiero estar útil todavía. Perfecto, está buenísimo, ¿no? Sí, sí. Y contame, Isabel, ¿qué más haces en tu día? Y bueno, mira, yo te cuento, los días lunes voy a Tai Chi, los días martes voy a juegos teatrales, el día miércoles voy a rezar con un grupo de amigos a Línea. Los jueves hago un curso de estrés y hago gimnasia en una iglesia adventista que me ofrecieron. El viernes voy a la kinesióloga y los sábados en mi casa. Ah, bueno, haces de todo. Sí, la verdad que sí. Lo único que estoy buscando algo para hacer los días sábados. Está bárbaro. Y contame, ¿por qué haces todo esto? ¿Qué es lo que te motiva? Sentirme útil, disfrutar los últimos años que me quedan. Mi sueño era ir a los hospitales, a ayudar a los chicos, principalmente a los chicos. Mirá, ¿y por eso habías empezado a ser clown? Claro, yo quería llegar a eso. Por eso había empezado a ser clown. Mi sueño era seguir a los hospitales. Claro, qué lindo lo que decís. Y contame, Isa, ¿qué pensás de las personas mayores que dicen que ya no tienen más para hacer y que son viejos y que no pueden hacer nada? Eso es una cuestión digamos, de cada uno. Al contrario, se tiene que saber de que mientras vos podés hacer cosas, sos una persona útil. Yo la verdad que a veces pienso el día de mañana cuando yo no tenga trabajo, cuando yo tenga que estar metida en mi casa. Por eso es que yo estoy buscando, digamos, hacer algo como a mí me gustaría mucho poder ayudar a chicos con el síndrome de Down. No sé si voy a poder llegar, yo no quisiera quedarme en mi casa. Claro, bueno, es muy importante lo que decís, Isa, porque es buenísimo que continúes en actividad y que le des un ejemplo a todas las personas de que siendo adulto igual se puede seguir activo y haciendo cosas. Bueno, Isa, muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Iniciamos este bloque con un ejemplo de laboriosidad. En Gurabo, Santiago, una anciana de 107 años, que como se dice en el argot popular, bueno, está como un trinquete, ya que se mantiene sembrando diversos productos en un conuco de su propiedad. Se llama Doña Sofía Román y se levanta a las 6 de la mañana a labrar su tierra, donde cosecha yuca, guineo, batatas, maíz y hasta tabaco. Ahí la ven. Yo trabajo con cualquier hierro. ¿Y no se cansa? Y vea la edad que yo tengo y no me canso. En la casa sí no puedo yo estar. Me muero yo más pronto. Si yo me voy a sentar a la casa se la he dejado a las hijas.